Versículo número 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay algunas frases que son muy claras para nosotros, pero que pueden ser tomadas en un contexto distinto al que está escrito en la Escritura. Hay algunas frases como esta: que seamos o que resplandezcamos como luminares en el mundo, que puede tener un contexto distinto al que normalmente conocemos o entendemos. Para que podamos nosotros captar la idea de lo que el apóstol está diciéndonos a nosotros respecto de nuestra tarea como resplandecer como luminares en el mundo, tenemos que ver el contexto. Siempre el contexto es muy importante en una meditación de la palabra, en un estudio de la palabra, porque el contexto nos lleva de la mano hacia la idea central de lo que la persona, el autor, en este caso Pablo, nos está queriendo decir. A la distancia, a nosotros como lectores implícitos de esta carta, nos dicen muchas cosas porque nos da a entender un poco nuestra conducta respecto de un mundo que es, como la misma palabra dice, un mundo perverso, un mundo corrompido. Pero en la época del apóstol Pablo era no diferente, las corrupciones eran iguales, nada más que de diferentes formas en el sentido cultural, tecnológico, social. En la época del apóstol Pablo las circunstancias eran diferentes a nuestra propia época. Incluso algunos de nosotros podemos hacer algún tipo de comparación histórica sin caer en anacronismos, en donde desde luego nosotros vivimos ahora en situaciones distintas a las situaciones de la época del apóstol Pablo. Quizá pudiésemos nosotros sacar la conclusión de que en nuestro tiempo las perversidades son mayores que en aquel tiempo. Quizá tienen matices distintos, sin embargo, los corazones que son regenerados son iguales que hoy. Y los corazones que no estaban regenerados y que tenían inclinaciones hacia las cosas malas, pues también son semejantes a los corazones de ahora. Quizá los actos sean distintos. Pero una de las tareas que el Señor ha dado a la iglesia a partir de todas las edades es que seamos nosotros ejemplos del mundo, ejemplos vivos del mundo, que seamos nosotros un ejemplo tal que nuestro ejemplo pueda resplandecer, pueda relucir, pueda ser efectivo, que pueda ser visible en medio de un mundo como en el que vivimos. Recién, en esta meditación de hoy, acabamos de meditar la semana pasada y hemos meditado de estas cosas en semanas anteriores. Hemos visto cómo el Señor, a través de la inspiración que hace para con el apóstol Pablo, permite que nosotros podamos entender que el ejemplo que tenemos sublime, supremo, es el ejemplo de Cristo. Este ejemplo de Cristo que de ninguna manera tiene que ser despreciado sino seguido. Si nosotros tenemos que tener un parámetro al cual nosotros queramos acceder, queramos tener un parámetro alto al que podamos aspirar, el parámetro alto no es el pastor, no es el anciano, no es el apóstol Pablo. El parámetro más alto está en Jesucristo. Y el ejemplo que ha dado la palabra de Jesucristo, particularmente en este texto, porque estamos en el contexto de Filipenses, es el ejemplo de Cristo, el ejemplo de su humillación y de su exaltación. Por eso el apóstol, ya lo repetimos, ha dicho: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo pues que está por encima de todas las cosas es el ejemplo de Cristo. Pero una de las cosas que ha quedado claro es que en el ejemplo de Cristo está implícita la obediencia, está más bien explícita la obediencia de Él, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese ejemplo maravilloso, no solamente de humillación y de exaltación, sino de obediencia absoluta a su Padre, a Dios, Jesús nos los ha dado. Él fue obediente, un obediente activo. Hicimos una diferencia entre la obediencia activa y la obediencia pasiva, y determinamos que la obediencia pasiva es obedezco porque no me queda de otra, cuando la obediencia activa es aunque me quede de otra, obedezco. Y la obediencia activa fue una obediencia de Cristo. Él, pudiendo zafarse de la condición en la que se encontraba, Él decide voluntariamente humillarse hasta la muerte, ¿no? Y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pudiendo haberse librado a sí mismo de semejante injusticia, de semejante tragedia. Fue un obediente activo. Estábamos en ese contexto cuando el apóstol entonces introduce un tema que no se sale de la línea de pensamiento del apóstol, cuando nos dice que ahora nosotros
por esa causa de la obediencia de Cristo, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Revisábamos que el apóstol Pablo estaba diciendo que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, no preocuparnos por nuestra salvación, sino ocuparnos de nuestra salvación, no buscar la salvación, sino la salvación que ya tenemos que hacer algo para que la salvación sea efectiva en nuestras vidas y que podamos disfrutar de la salvación, y nos da tareas, y le llamamos a esta tarea la doctrina de la santificación. Una vez que el Señor nos ha declarado justos y que somos salvos, regenerados pues, que ha modificado nuestro corazón, ahora hay algo que tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo en obediencia, porque ya Cristo fue el ejemplo. Ya el apóstol Pablo nos dijo: así obedeció Cristo, por eso ahora ustedes ocúpense en su salvación, hagan algo en su salvación, obedezcan en su salvación, y además lo tienen que hacer con temor y temblor, porque el temor y temblor tiene que ver con una actitud delante del Señor de reverencia. Señor, porque te temo, porque tiemblo delante de ti, voy a obedecer lo que tú me estás diciendo. Ocuparnos de nuestra salvación tiene que ver con esta santificación, esta obediencia al precepto bíblico, a lo que el Señor nos ha dado que hagamos, y tenemos que hacerlo. Y el Señor no solamente nos da la santificación y nos dice: ahora ya son santos y ocúpense en esto, sino que además misericordiosamente, porque Él así es, por su gracia, produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Maravillosa cosa. Así que nos da todo. No hay manera que nosotros no podamos ocuparnos de la salvación, porque Él ya nos ha dado el querer como el hacer. Y además dice la Biblia que Él produce. Revisábamos la semana pasada que la palabra produce viene del griego energeo, y de ahí nuestra palabra en español de energía, de tal manera que conectados con Cristo, Él nos da la energía suficiente en el querer y en el hacer para ocuparnos de nuestra salvación y temblor. Así que esto nos quedamos la semana pasada de ocuparnos. La santificación es algo nuestro, es una tarea nuestra. Estamos conectados con el Señor porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Una persona no regenerada no está conectada con Él, de tal manera que sus obras no son válidas para la salvación, ni para sostenerla, porque no la tiene, ni para obtenerla, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero en este sentido, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el quien nos produce este querer como el hacer, puede llevarnos a una condición como la de los filipenses. Posiblemente de manera implícita deducimos del texto, todos los comentaristas deducen lo mismo. Podemos hacer esta obediencia o bien por las buenas o bien por las malas, de tal manera que obedecer tiene que ser una condición del creyente que tiene que hacerse con una buena actitud, con una actitud tal que estemos gozosos de obedecer al Señor. Esa obediencia activa es la que se requiere de los creyentes. Esa obediencia es aquella obediencia que no es a regañadientes, sino es una obediencia que nosotros queremos hacer. Hace como un año más o menos, predicando de un texto de la palabra, yo decía que en algunas ocasiones podemos obedecer al Señor y a veces lo hacemos a la fuerza. Y decía yo que nosotros tenemos por costumbre obedecer, pero lo hacemos a veces a la fuerza o a veces lo hacemos con gozo. Como decía mi esposa, tú decides cómo obedecer: o obedeces a la fuerza u obedeces con gozo, pero de que obedeces, obedeces. De tal manera que nosotros tenemos que atender el asunto de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer, y lo tenemos que hacer en una obediencia activa porque lo queremos hacer y además lo vamos a disfrutar. Pero el apóstol, conociendo el entorno, y a nosotros lectores implícitos que estamos a la distancia escuchando la palabra del Señor, que no conocimos a Cristo personalmente, que no fuimos instruidos por el apóstol Pablo, nos cuesta más trabajo. De tal manera que a nosotros ahora nos viene bien la expresión del apóstol Pablo diciéndonos y pidiéndonos: háganlo sin murmuraciones ni contiendas. Así que el apóstol está en esta misma línea de pensamiento diciendo esto, y dice en el versículo 14: hagan esto, obedezcan, ocúpense de su salvación, den los pasos necesarios, cumplan el deseo de Cristo, atiendan el mandato bíblico, háganlo, pero háganlo porque ya el Señor produjo en ustedes el querer como el hacer. Háganlo sin murmuraciones, háganlo sin contiendas.
háganlo de la manera que agrada a Cristo. Esto todo puede implicarse en el texto. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los filipenses de que tenemos que hacer todo, está hablando de hacer todo lo que el Señor nos pide. Aquellas cosas que Él demanda de nosotros, las que produjo en nosotros para hacer. Porque ciertamente el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, pero cuando nos acercamos a hacerlo, podemos decir, caray, esto yo no lo quería hacer. O lo estoy haciendo porque no me queda de otra. O estoy involucrado porque pues ya estoy en esto. ¿Y por qué la hermana y el hermano no lo hacen? ¿Por qué siempre yo? Y empezamos a tener pues una serie de murmuraciones al respecto de nuestra labor dentro de la iglesia, dentro del evangelio, dentro del mandato bíblico, y nos quejamos. Y empezamos a pensar una serie de circunstancias en donde nos parece injusto que nos traten de la manera que nos tratan. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué siempre lo tengo que hacer yo? No me suena lógico. No me parece que sea lo correcto. Y entonces la murmuración se constituye en un pecado de aquellos que, teniendo que hacer la voluntad de Dios, empezamos a buscar cualquier cantidad de pretextos para no hacerlo, o lo vamos a hacer a la fuerza, pero murmuramos. Una tarea hecha con murmuración es una tarea no hecha delante del Señor, porque nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, que tiene que ver no solamente con nuestra tarea espiritual interna, sino con nuestra labor externa. Tenemos que hacerla sin murmuraciones, sin queja, sin que estemos constantemente diciendo y mencionando qué injusta es la vida conmigo. El Señor conoce a su pueblo y escucha la murmuración de su pueblo. Sabe que el pueblo puede obedecer, pero sabe que el corazón del pueblo puede haber una murmuración, una queja. La murmuración puede ser solamente interna, una sola persona murmurando, como mascullando, como diciendo no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, qué mala onda, cualquier cosa. Pero la otra parte de la murmuración puede ser la murmuración entre nosotros. Puede ser una murmuración colectiva, puede ser una murmuración que vaya de boca en boca. Esa murmuración es peligrosa porque se va convenciendo uno al otro que lo que estamos haciendo no va de acuerdo con nuestra norma, o no va de acuerdo con nuestra lógica, o no va de acuerdo con nuestras costumbres. Dice el Señor, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Él es el que produce en ustedes el querer como el hacer, pero hagan todo sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Eso es algo muy interesante. Pero por otro lado, háganlo todo sin contiendas, sin murmuraciones, dice el texto bíblico, y contiendas. Si no debemos de ser murmuradores, menos debemos de ser contenciosos. Estudiando la palabra en el idioma original, la palabra que más se acerca de nuestra cultura es una palabra que mi mamá utilizaba cuando éramos niños. Ella nos decía, no sean repelones. Esa es una palabra que más o menos se acerca al tema de la contención. Es esa palabra que estamos nosotros constantemente repelando, siendo contenciosos, incluso acusando a otros. La contención es acusar a otro para defenderme a mí mismo. La contención tiene que ver porque la culpa de aquel yo estoy así. O si él lo hace, yo lo hago. Si él no lo hace, yo no lo hago. La contención tiene que ver con echar hacia afuera mi responsabilidad, culpar a otros y desviar la mirada hacia otras personas, librarme yo y justificarme yo de mis propios actos. La contención tiene que ver cuando le pregunta uno a alguien, hermano, ¿por qué no está haciendo lo que debe de estar haciendo? Yo lo voy a hacer hasta que el otro lo haga. ¿Por qué yo? ¿Por qué nada más yo? Y se suma la murmuración con la contención. ¿Que no lo podemos hacer todo solamente por el gozo de servir a Cristo, aunque los demás no lo hagan? ¿Que no podemos nosotros servir al Señor sin murmuración y contienda solamente porque el Señor nos lo pide, aunque todos a mi alrededor no estén haciendo nada? Dice el Señor, ocúpense en su salvación, ocúpense con temor y temblor, pero hagan todo sin murmuraciones, dice el texto, sin murmuraciones ni contiendas. Murmuraciones y contiendas. Porque hacer esto
tiene un resultado. Si nosotros queremos obedecer al Señor y ocuparnos de nuestra salvación, lo que queremos es ser irreprensibles y sencillos. Pero lo tenemos que hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que entonces podamos ser irreprensibles y sencillos. De tal manera que no haya nada que reprocharnos, que no haya nada que reclamarnos. Eso es irreprensible. Que nadie tenga a nosotros que decirnos un reclamo, porque somos irreprensibles, porque lo hacemos sin murmuraciones y contiendas. No hay nada que me puedan achacar, diríamos ahora. No hay nada que puedan reclamarme. No hay nada en lo que yo tenga que ser reprendido, entre otros santos, desde luego. Así que si queremos ser irreprensibles, sin nada que nos puedan acusar, sin nada que nos puedan reprender, tenemos que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pero por otro lado, para que podamos ser irreprensibles, tenemos que hacer esto, y además sencillos. Sencillos no tiene que ver con la soberbia. Sencillo está desde el punto de vista de estar mezclados, que no estemos, mezclados con el mal, sin mezcla del mal. Así, sencillo. Que no tenga ningún otro ingrediente más que aquel que el Señor puso a nuestro corazón: ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación para que seamos irreprensibles, que no haya nada que reprimir, que reprender, y por otro lado sencillos, que no tengamos mezcla de el mal. Dice un autor que estoy estudiando de este texto que los creyentes hacemos las cosas con murmuraciones y contiendas porque ciertamente no somos sencillos, porque si nos mezclamos nuestros actos, mezclamos nuestras decisiones con el mal. Y lo peor, dice el comentarista, es que este mal está alimentado dentro de las propias iglesias. No te dejes, que no te vean la cara. Y si grita más tú. Déjalo, no vale la pena. No lo hagas, no trabajes. Solamente son los del mismo equipo de siempre. No te mezcles, no trabajes, no hagas aquello, no hagas mal. Entre nosotros mismos somos capaces de librar una batalla contenciosa y de murmuración. Sencillos tiene que ver con no mezclar. Ser sencillos exactamente como Cristo quiere que seamos, sin murmuraciones, sin contiendas, sin escuchar todo aquello que está a nuestro alrededor y que interviene en nuestra propia santificación. Dice el apóstol entonces que el ejemplo de Cristo es maravilloso y que tenemos que obedecer, y lo tenemos que hacer sin murmuraciones y contiendas para que seamos irreprensibles. El día que no haya murmuración y contiendas, entonces seremos irreprensibles y seremos sencillos. Pero por otro lado, el apóstol ahora mete una frase que en el idioma original es bastante más clara y que tiene que ver con la regeneración y con la santificación en una sola frase. Donde dice hijos de Dios sin mancha, está mezclada el nuevo nacimiento y la santificación. En esa frase nada más. Una sola frase, dos grandes doctrinas maravillosas. Porque el texto dice que nosotros vamos a hacer todo sin murmuraciones y contiendas para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Nosotros somos capaces de estar sin murmuraciones y contiendas, somos capaces de que no haya nada que reprendernos y somos capaces de no mezclarnos con el mal porque somos nacidos de nuevo, hijos de Dios. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, menciona en el capítulo 1 versos 12 y 13 de su Evangelio, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad de ser hechos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A nosotros, los que les recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que el Señor ha regenerado, ha hecho nacer de nuevo, ha justificado, pues ha llamado eficazmente para su reino.
Aquí tenemos nosotros que somos hijos de Dios, hemos sido llamados por Él, hemos sido regenerados por Él. La Biblia, y menos el apóstol Pablo, va a decir hijo de Dios de cualquiera. Hijo de Dios es exclusivamente aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y solo nosotros podemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y solo los hijos de Dios pueden luchar, pueden trabajar sin murmuraciones y contiendas. Solo los hijos de Dios pueden ser irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, regenerados. Pero por otro lado, los hijos de Dios regenerados tienen que estar sin mancha. Y para estar sin mancha, hermano, hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué otra manera puede ser? Si no me ocupo de mi salvación con temor y temblor, pues andaré en el mundo como cualquiera. Atenderé las conductas del mundo. Copiaré las conductas del mundo. Me dejaré influir, como lo dijimos la semana pasada, o por mi carne, o por el mundo, o por Satanás. Por supuesto que estaré con mancha. Pero ocuparme de mi salvación solamente lo puedo hacer yo como regenerado y sin mancha. En santificación. En santificación. En santificación. Pero esta lucha, amados hermanos, de permanecer irreprensibles y sin mancha, no solamente se debe dar dentro de la iglesia, sino sobre todo, se tiene que dar en medio de una generación maligna y perversa. Imagínense, si no, a veces no podemos nosotros dentro de la propia iglesia estar irreprensibles y sin mancha. Si dentro de la propia iglesia no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, cuanto menos lo vamos a hacer con el mundo. Hay personas, hay creyentes que incluso son más irreprensibles y sin mancha afuera que adentro. Pero ¿cómo puede ser eso posible? El apóstol está diciendo que nosotros somos regenerados, hijos de Dios, y que tenemos que estar en este proceso de santificación sin mancha, pero dice, esta tarea la tienen en medio de una generación maligna y perversa. Maligna y perversa. Qué difícil. Qué difícil es ser irreprensible y sin mancha y sencillos en una generación maligna y perversa. Déjeme decirle, amado hermano, que vivimos en medio de una generación hoy maligna y perversa. Hoy el mundo al que nos enfrentamos es hostil al evangelio. Hoy el mundo no nos quiere. Hoy el mundo no solamente no nos quiere, sino nos rechaza. Y muchas de las veces nos ataca. ¿Cómo puedo ser yo irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, ocupándome de mi salvación con temor y temblor, en medio de una comunidad que más bien influye en mí? Cuando estoy en la escuela y accedo a copiar un examen, no estoy siendo irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha. No me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor. Cuando estoy en el trabajo y participo de algo inmoral o de algo que no es correcto, ¿cómo puedo estar yo irreprensible y sin mancha, hijo de Dios? Y sencillo, hijo de Dios y sin mancha. ¿Cómo me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor? Cuando voy manejando y un carro se me cierra y le digo hasta de lo que se va a morir, ¿cómo estoy siendo irreprensible, sencillo, hijo de Dios y sin mancha? ¿De qué manera me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor? Porque incluso decimos cosas como, ay Señor, tú sabes, pero ahí va. Y hacemos cosas de esta naturaleza. Participamos en fraudes, evadimos impuestos, decimos groserías, tomamos la copa, copiamos en el examen, participamos del mundo. ¿Cómo nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor? ¿Cómo permanecemos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa? Lo que tenemos que hacer, dentro y fuera de la iglesia, es
resplandecer como luminares en el mundo. Es resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos la tarea de resplandecer. Amado hermano, no solamente tenemos que ser luz del mundo, sino que tenemos que resplandecer. La palabra resplandecer es tan importante que viene a la mente de cada uno de nosotros cuando los ángeles vinieron a los pastores para hablarles del nacimiento de Cristo, y que era una luz refulgente que no se podía ni ver por la luz tan fuerte que había. Resplandecer tiene que ver con el rostro de Moisés bajando del monte cuando traía las tablas de la ley, y que incluso su rostro resplandecía tal que no se le podía ver la cara. Resplandecer tiene que ver pues con una fuerza espiritual profunda que la gente cuando nos ve dice: este es un cristiano. Tenemos que ser luz, tenemos que resplandecer. Prenda su foco cuando salga a la calle, porque normalmente vamos apagados y el mundo no nos conoce. El mundo nos ve igual que ellos. Y después de 4 años en la universidad, se encuentran 2 amigos y dicen: así que tú eres cristiano. 4 años sin saberlo, porque no resplandecimos como luminares en el mundo, porque no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, porque fuimos murmuradores y contenciosos, porque no somos irreprensibles y sencillos, no nos mostramos como regenerados y sin mancha en medio de la comunidad de una generación maligna y perversa. Lejos de esto, dice la palabra, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Jesús nos dijo eso, ¿no? Allá en Mateo 5, versos 14 y 16 dijo el Señor: vosotros sois, en el sermón del monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, y la tarea nuestra es resplandecer. Es que vean en nosotros a Cristo. De esa manera nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. De esta manera somos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, solamente resplandeciendo como luminares en el mundo. El apóstol Pablo le dijo a los efesios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y exhorta: andad como hijos de luz. Resplandecer como luminares en el mundo. Pero qué difícil, ¿no? ¿Y con qué herramienta? Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y el apóstol dice: háganlo asidos, tomados de la palabra de vida. ¿Cómo puedo yo resplandecer como luminar en el mundo si no conozco la Biblia? Si no sé lo que la Biblia demanda de mí, si no conozco lo que el Señor quiere de mí, si no sé qué debo de hacer, en qué me ocupo en mi salvación, ¿cómo? ¿De qué manera? Asidos de la palabra de vida, tomados de la Escritura. Entre más conozco la Escritura, más resplandezco como luminar en el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque entre más desconozca la Escritura, más pretexto tengo para no ser luminar en el mundo, para no resplandecer. Yo no sabía que era malo copiar, y yo no sabía que era malo mentir. Yo no sabía que era malo asociarme con alguien que no es creyente, y yo no sabía que era malo dar una pequeña mordida al policía que me detuvo, y yo no sabía que era malo. Y entonces tenemos una serie de no sabía. ¿Y por qué no lo sabía?
porque no vengo a la Escritura para entender el consejo completo de Dios, porque no he venido a la Escritura para entender lo que Él demanda de mí. ¿Y cómo voy a hacer luz si no sé lo que se demanda de mí como un hijo de Dios sin mancha? Solamente cuando estoy asido, tomado pues, agarrado de la palabra de vida. Y la palabra de vida no solamente es la Escritura texto por texto, sino es vivir la Escritura texto por texto. La Escritura no se discute, la Escritura se vive, porque es palabra de vida. Así me ocupo de mi salvación con temor y temblor. Así, entonces no estaré con murmuraciones y contiendas, y seré irreprensible y sencillo, hijo de Dios y sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Así puedo resplandecer como luminar en el mundo. Así cumplo la tarea de ser luz del mundo. Solamente asido de la palabra de vida para que el Señor sea glorificado en eso. Amados hermanos, hoy tenemos ese reto. Si tenemos que trabajar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia como hijos de Dios y sin mancha, tenemos que dejar de murmurar y de ser contenciosos. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Resplandezcamos como luminares en el mundo, porque somos luz del mundo. Y como dijo Pablo, andemos como hijos de luz. Vamos a orar. Señor, nosotros hemos entendido en tu palabra que quieres de nosotros una vida santa, con mucha exigencia. No permitas, Padre, que haya murmuración y contienda en nuestra iglesia, en nuestros corazones, sino que podamos obedecer como Cristo lo hizo. Nos queremos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor, porque además tú, Señor, produces en nosotros el querer como el hacer, pero lo queremos hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Para eso hemos de resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esa es nuestra tarea, Señor, difícil, pero a través de ti, con tu ayuda, por tu Espíritu Santo, no hay duda, podremos caminar siendo luz, andando como hijos de luz. Que tu nombre sea exaltado y que nuestros corazones sean edificados y nuestras conductas cambiadas para ser luz en el Señor. Oramos en el nombre de Jesús agradeciendo tu palabra. Amén. Estemos de pie.